conversaciones clínicas, ya que sin él nada de esto sería posible, y a todos ustedes un título que hemos puesto acerca de los estragos de la guerra y después. Nuestra submisión tiene el objeto, como decía, como su título lo indica, la conversación clínica. Forman parte de la misma Ariana Giorni, Daniel Amra, Gladys Lepec, María Angélica Pacheco, Teresa Popilov, Sibila Yamá, Elsie Weiss y Adriana Yecho. Claudia Roqueta, que vengo a ser yo, tengo el gusto de coordinar esta subcomisión y en conducir la actividad. En esta oportunidad, Ariana Giorni y Daniel Amra van a levantar las preguntas y ocurrencias que ustedes nos acerquen por las redes. Les hacemos llegar un agradecimiento muy especial, muy especial realmente, a Edgardo Esteban, quien con total generosidad se brindó a conversar con nosotros, diríamos que entre bambalinas, porque él es de algún modo el inspirador de este acontecimiento. En ocasión de nuestra primera presentación, de nuestra subcomisión, allá por el mes de marzo, nos propusimos buscar un material que pudiera ser compartido y discutido en las redes y abierto al público. Era el contexto de la conmemoración del trágico 24 de marzo de 1976 y se nos ocurrió, consecuentemente con la propuesta de la Secretaría Científica, invitar a Marcelo Marmer, un colega que compartió con nosotros su experiencia clínica con pacientes que fueron objeto de vejaciones durante la dictadura. Él nos transmitió cómo, desde el efecto que estos discursos provocaron en él, se vio necesitado de escribir cuentos, recortando frases, decires, de algunos de esos pacientes hasta convertirlos en ficción. Ese fue el modo de hacer que encontró ese analista para poder tramitar psíquicamente el impacto que la escucha del horror le provocaba. Con la misma intención de conversar clínicamente con ustedes en esta oportunidad, irrumpió en nuestras reuniones de grupo la temática de la guerra. Como escenario privilegiado, podría facilitar abordar la temática de la destructividad y la crueldad. En aquel mismo periodo oscuro de nuestro país, nos despertamos una mañana impactados con la noticia que el gobierno militar, ya decadente en su poder, había desembarcado en las Islas Malvinas en un intento de recuperarlas y así perpetuarse en el poder. Nos enviamos a luchar por esa parte de nuestro territorio, en un contexto hostil, desde cualquier aspecto que pudiera considerar, eran sobre todo en general carecían de experiencia alguna para enfrentar una guerra. Una película, Iluminados por el Fuego, habíamos sugerido ver, en nuestro recuerdo. Espero que la hayan podido ver. En esta película se refleja ficcionalmente y se pone al descubierto una serie de acontecimientos que habían sido vedados por orden del poder militar. La película descubre y devela lo que se había impuesto mantener en silencio. Así fue que realizamos, como decía al comienzo, una entrevista con Edgardo Esteban, el autor del libro que dio origen a la película, y a la vez uno de sus guionistas, junto con Tristan Bauer, quien también dirigió, Gustavo Romero Borri y Miguel Bonazo, todos esos guionistas. Hoy compartiremos algunas imágenes de la película que nos resultaron significativas y leeremos algunos recortes del diálogo que mantuvimos, como decía al principio, medio entre bambalinas con el autor, es decir, con Edgardo. Intentamos poner de relieve sus vivencias en la guerra, pero por sobre todo nos proponemos poner el énfasis en el proceso que atraviesa el autor desde su lugar de excombatiente a la posibilidad
describir, ficcionalizando el horror, hasta llegar hoy a convertirse en director del Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico. Insiste la pregunta, ¿qué hacer con el horror traumático, lo no esperado, y frente a lo cual nuestros recursos representacionales no son suficientes o son arrasados, dificultando o impidiendo procesar psíquicamente ese exceso? Aquello que Freud, en 1920, finalizada la Primera Guerra, conceptualiza como el más allá del principio del placer. Nos servimos de algunas citas de intercambio epistolar entre Einstein y Freud, sostenido en la pregunta del artículo El porqué de la guerra, de 1932, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Einstein se pregunta, ¿cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas, dice, y convertirlas en su instrumento. Y luego enlaza otro interrogante. ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar su vida? Entre las variadas respuestas que encontramos en Freud, nos resultó interesante rescatar dos. Una, cuando los hombres son exhortados a la guerra, puede que en ellos responda afirmativamente a ese llamado toda una serie de motivos, uno de los que se hablan en voz alta y otros que se callan. Entre ellos se encuentra el placer de agredir y destruir. Innumerables crueldades de la historia confirman su existencia y su intensidad. El otro comentario de Freud es: cuando nos enteramos de los hechos crueles de la historia, tenemos la impresión de que los motivos ideales solo sirvieron de pretexto a las sentencias destructivas, como si los motivos ideales hubieran esforzado hacia adelante, hacia la conciencia, aportándoles a los destructivos un refuerzo inconsciente. Entendemos que en estas respuestas que aporta Freud se entrelazan poder, crueldad e ideales. La guerra exhibe lo oscuro, lo abyecto, que alberga en el interior de cada uno de nosotros, lo propio y a la vez repudiado, que encuentra fundamento en el parricidio, asesinato fundante, según el mito freudiano, que da origen al pacto social. ¿Sigo? La guerra. Dale, Teresa, seguí. Clau, tenés muy mala señal. ¿En serio? Bueno, dale. Y Clau, sí. Entonces decimos que en la guerra se presenta lo ominoso, una horda primitiva sometida a un jefe arbitrario y oscuro. La crueldad queda al servicio del ideal y el poder de la masa alivia la conciencia de culpa. Ese poder sostenido en la crueldad lleva a la humillación, al sufrimiento y la muerte. La propuesta de nuestra conversación clínica de hoy la iniciaremos compartiendo algunos recortes de la película Iluminados por el Fuego. Mostraremos algunas escenas. Después leeremos algunos fragmentos de la charla que mantuvimos con Edgardo Esteban y cerraremos con algo que por ahora dejamos en suspenso para dar luego intervención a las preguntas y a las inquietudes de todos ustedes. Así que le pediría a Guillermo si puede mostrarnos los recortes de la película.
Hola, Ma. Ma, Esteban. Soy Comodoro. Ma, bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Yo también te quiero mucho, no llores, te lo pido por Dios, yo estoy bien. Tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta, léela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien, ¿me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ma! ¡Atención! Soldado, ¿por qué dejó su posición? ¡Conteste! ¿Por qué pone en peligro la vida de sus compañeros? ¡Milico ladrón! A usted hay que fusilarlo. Ya sabe lo que hacemos acá con los que afanan. ¡Lo sabe! Se lo hemos dicho 1 y 1000 veces y usted no lo quiere entender. ¡Tagarna! ¡Sorete! ¿Y a ustedes dos qué mierda les pasa? Fuimos los 3. La matamos los 3 porque teníamos hambre. ¡Cuerpo a tierra! ¡Los quiero en 4 patas! Tenemos que volver a las islas ya. ¿Te acuerdas cuando hablaba de cerrar la historia? Bueno, es ahora, dale. Si no, los fantasmas van a estar siempre ahí. ¡Listo, mi teniente! El grabador, soldado, el grabador. ¡Listo, mi teniente! Ahora guarda el bolso y llévelo donde yo le diga. Vamos. ¡Rápido! No, llévelo usted. ¿Cómo? Que lo lleve usted. Tengo que ayudar a un compañero herido, no puedo. Venga para acá. ¿Qué carajo se cree que es? ¿Eh? ¡Se niegan a cumplir la orden superior! ¡Por mariquitas como usted estamos perdiendo la guerra! ¡No, la estamos perdiendo por la ineficiencia de ustedes! ¿Cómo dijo? Lo que escuchó. ¿Cómo dijo, soldado? ¡Venga para acá, soldado! ¿Qué vas a taquear? ¡Venga para acá! Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron.
todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Gracias, Guillermo. ¿Se escucha ahora? Ahora se escucha bien. ¿Se escucha? Ahora bien, se mejor. escucha. Se escucha. Bueno, Bueno, vamos avísenme cualquier cosa, ¿no? Retomamos. Vamos a tratar de intentarnos reponernos de estas imágenes duras, por cierto, y vamos a darle lugar a la lectura del recorte que hicimos de la charla que tuvimos con Edgardo en nuestras reuniones. Así que le damos lugar a Gladys o a Teresa, de acuerdo a quien tenga mejor señal, para que pueda leer estos recortes de la entrevista. Bueno, queríamos comentarles que la entrevista que realizamos con Edgardo, él nos cuenta que en la contratapa de su libro, Iluminados por el Fuego, dice: la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no matan. Mandan al frente de batalla a soldados, números sin nombre ni apellido. No les importaba si pasábamos hambre, frío, porque para ellos nosotros éramos un número. Fue tanta la frustración y el dolor que nadie quiso hablar durante años. Nosotros éramos vivos muertos. Éramos pibes muertos vivos. Porque, ¿quién piensa en morirse a los 18 años? Al regreso sufrimos de indiferencia, soledad, marginación, funcional al mandamiento de silencio, porque nos obligaron a firmar una declaración jurada en que fuimos conminados a callar lo padecido en la guerra. Me refugié mucho en el periodismo. Por algo me bauticé Edgardo Esteban, Radio del Plata. El micrófono fue como un arma de defensa de la palabra. Yo nunca me callé, dice. Tuve la necesidad de escribir el libro, de contar esa historia en primera persona. Con el libro pasé a ser como un traidor a la patria. Después que escribí el libro, no lo leí más. No me pertenece. Soy un excombatiente. Soy un ciudadano que estuvo en la guerra. No soy un militar de carrera. No me van a ver de verde desfilando con medallas. Otros compañeros están orgullosos de vestirse camuflados. Edgardo Esteban nos habla de la diferencia entre ser excombatiente y reconocerse como veteranos de Malvinas. Muchos, sin ser militares, asumieron esa condición. En otro momento nos dice: en 1999 volví a las islas como primer excombatiente y me reencontré con toda esa historia que estaba intacta. Volví al pozo solo. Estaba como lo dejé hacía 17 años. Me di cuenta que la guerra estaba en el 82, no en el presente, y cerré la historia ahí. Cuando volví me convocaron para hacer del libro una película. Ese fue un relato colectivo con una profunda mirada humana.
Los personajes son ficticios, pero la historia interior no. Todos tenemos nuestra propia guerra, dice Esteban. La película me permitió continuar exorcizando mis fantasmas. La película fue como un acto sanador colectivo que me permitió hablar, que si bien fue odiada por muchos, les sirvió para encontrar una mirada humana en que muchos ingleses y veteranos de Argelia, Vietnam, se sintieron conmovidos, se sintieron identificados. Así que vamos ahora a lo que dejamos en suspenso al comienzo. Vamos a pasar Queríamos ahora. presentar, sí, la placa del museo, pero bueno, no sé si la tenemos a mano, la placa del museo, y Sibila nos va a contar cuál fue nuestra intención. Sibila. Primero pasamos ¿Nos falta la entrevista? Primero pasamos la entrevista. Guille, si estás a mano, ahí pasamos la entrevista. Bien. Bueno, estamos con Edgardo Esteban, que tan gentilmente está acá con todos nosotros, con Ariana Chorni, yo, María Angélica Pacheco, está Gabo Correa y está Camila Datelis, quienes nos vienen a ayudar. Edgardo, a ver, corregime si voy bien. Sos director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. ¿Sos escritor y periodista? Escritor todavía no sé. Bueno. Pero periodista sí. Periodista. Y es combatiente. Es combatiente de Malvinas e hincha de River. Es hincha de River. No, viste como la otra vez te escuché sí, en esto. Sí. Y escribiste un libro, Iluminados por el Fuego, que después hizo una película con la dirección de Tristan Bauer. Sí. Y vos ahí hiciste el guión. Hicimos el guión de la película. ¿No? En realidad queríamos preguntarte qué significa hoy para vos ser el director del Museo Malvinas. Mira, yo siempre como que fui, no sé si puedo decir la palabra por fuera, pero apenas volví de Malvinas yo me concentré en mi carrera de periodista. Yo sí tenía una necesidad de exorcizar mis fantasmas, ¿no? De escupir lo que me dolía. Y en ese momento hubo como un tiempo bisagra, en el año 84, que me agarró una gran depresión. Entonces yo no creía mucho en los psicólogos, pero ahí empecé a hacer terapias de grupo. Y ahí es como que me surgió la necesidad de escribir. Yo tengo 4 libros. Y los libros los escribo por la necesidad de desahogarme de dolor. Yo no soy escritor, sino escribo desde el alma, así como que esa cuestión de sacar y de escupir, como decía antes, toda la angustia. Y cuando yo sentí que ya había hecho todo por Malvinas, porque para mí el libro, que fue en el año 93, fue como cerrar Malvinas. Y pasó todo lo contrario, es decir, fue un libro que fue como una semilla que empezó a crecer, empezó a abrirse un debate, a desnudar una parte de la historia que no se había contado, que era la guerra en lo humano. ¿No? Uno a veces ve la guerra en las hazañas, en las gestas, que están, pero también hay una cuestión humana, en las personas de carne y hueso, que tiene una mamá, que tiene un papá, que tiene un hermano, que tiene una historia. A veces cuando uno dice 649 soldados muertos, o 44 submarinistas, o 250 ciudadanos mueren de COVID, es un número. Y para los diarios es una tapa. Pero después cuando se va diluyendo esa etapa para los diarios o los medios, para la mamá es la etapa de toda la vida, es el hijo que perdió. Y yo quise apuntar a eso, y a lo que significa el estrés postraumático, y a la problemática de los suicidios, y el libro fue ese debate, que era una asignatura pendiente, que el tiempo lo fue como preparando, porque a la distancia de la guerra, es decir, se pudo como empezar a ver otras miradas y otras cuestiones de Malvinas. Cuando la primera persona que me dijo que había que hacerse una película fue León Gieco, ¿no? Yo le dije, bueno, si aparece la película voy a hacer la música, cosa que generosamente la hizo. Y cuando yo lo conozco a Tristán, le regalo un libro y él decide un año después, en el año 99, hacer un documental y empieza a buscar bibliografía, se acuerda del libro, lo lee y lo entusiasma a hacer la película, y ahí me convoca a hacer el guión
Y sí es una película humana, no es una película. Es una película que tiene batallas, es una película muy importante en la construcción de la guerra, pero toca la problemática de la violencia familiar, la violencia de género, de los combatientes, la droga, el alcohol, todo lo que te fue dejando esa mochila y esa carga que tenemos, y que está. Y ahí se armó un debate mucho más profundo, una grieta muy intensa, porque había muchos sectores de los mismos excombatientes que no querían ver esa parte, quizás porque les costaba asumir esa realidad, otros porque se decía que desmalvinizábamos o victimizábamos porque no hablábamos de la gesta o de los héroes. Una guerra que en definitiva no se ganó, y una guerra que iba generando más muertes por suicidio que muertes por combate. Entonces, ese debate era necesario. Y ser director del museo para mí ya era inesperado. ¿Desde cuándo sos director? Desde el 23 de enero del 2020. Hubo mucha gente, muchísima gente que le encantó la idea, que pensó que era la persona adecuada, particularmente Steinbauer y el actual gobierno. Y yo entendí que no, primero saqué todo lo que había de mí, es decir, no, de lo personal, y después entendiendo que hay que trabajar desde la gestión, que más allá de las diferencias tenemos que debatirlas. Yo no vengo acá a abrir grietas, sino a construir un diálogo, porque en definitiva Malvinas es transversal, es parte de nuestra identidad, hay que hacer entender a aquellos que no comprenden por qué hay tanto amor y tanta pasión, y aparte porque hay cuestiones económicas, concretas, y hay una base militar, que es la base más importante del hemisferio sur, que está ahí en nuestras islas y que controla todo nuestro mar, los pasajes bioceánicos y fundamentalmente la Antártida. Y así que lo asumí, sabiendo que iba a haber un riesgo, sabiendo que me iba a generar ese estrés de las cuestiones injustas y de los insultos, pero también la satisfacción de que uno hace un camino. ¿Y Edgar, por qué museo? ¿Por qué se llama museo? Iba a ser como un centro de debate en algún momento, ¿no? Pero un lugar de investigación, pero en definitiva se decidió hacer un museo porque no es un museo de guerra. Acá lo que tiene que ver con el conflicto bélico es entre el 7 y el 9% de la superficie del museo. Es un museo sobre los 500 años de historia de Malvinas. Bueno, ahora estamos trabajando sobre la Antártida también, haciendo una muestra, que no se puede hablar de lo que no se conoce. Y creo que el museo como que nos deja, si ustedes estuvieron recorriendo, un poco más del conocimiento sobre por qué tenemos que defender la causa Malvinas, ¿no? Claro. Yo no creo en la guerra, creo que el camino es la paz, entonces es un museo que transmite ese camino, esa lucha para recuperar las islas a través de la paz. Bueno, así está en el inicio, ¿no? Sí. Dice paz, memoria y soberanía. Sí. ¿Y quiénes lo visitan? Nosotros queremos trabajar fundamentalmente para las nuevas generaciones. Hoy las nuevas tecnologías debilitan un poco esa mirada porque todos buscan en las redes y lo encuentran. Hay un criterio, por lo menos de esta gestión de gobierno, y que lo hablamos con Tristán, es que tratar de ir lo menos a lo virtual para que sea lo más presencial, y queremos que vengan las escuelas, que vengan los estudiantes. Sí, pensaba en lo importante de lo presencial y el objeto, ¿no? El reloj como objeto real que estuvo allá y ahora está acá, digo, ¿no? Sí, que muchos no me creían del reloj, pero está. ¿Es una pieza del museo? Todavía no es pieza del museo, va a ser pieza del museo cuando me vaya. Digo, cuando vos te vayas, eso va a ser pieza del museo. Sí. Y va a ser de alguna manera una metáfora o un símbolo de una etapa. Para mí es el final, yo necesito cerrar las historias, ¿no? A mí me hubiese gustado, yo siempre soñé a los 50 años irme a vivir a la playa. A mí lo que más amo en la vida es poder caminar descalzo en la arena a la mañana, sentir el aroma de la sal y el viento. Y siempre pasan cosas, ¿viste? Porque mi vida es como que siempre pasa algo. Entonces, después dije a los 60, estudié un año a los 60 y mi sueño es ese, es decir, en el momento hay que cerrar las cosas. Y yo necesito cerrar Malvinas en algún momento. Y por lo menos me gustaría, ¿no? Si ya está, se dice todo, se dice todo, ahora quiero... ¿Qué sería cerrar Malvinas? Ponerse reloj como... No, escribir 3 cruces en la ventana fue cerrar, para mí era cerrar Malvinas, porque no quise hablar de Malvinas. El salto de la dictadura cívico-militar a mi experiencia después con el periodismo y con mi juventud, y no toco, porque era decir, bueno, buscar otros caminos. ¿Una pregunta? Sí. ¿Qué relación tenés hoy con el dolor de Malvinas, digamos?
Mira, mi frase favorita, yo pensé que era de Whitman, pero después parece que viene de los griegos. El rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Yo nunca miré para atrás, de una forma. A mí, cuando volví en el 99, en esta foto, ese lugar, ese momento, cerró la guerra. Porque me di cuenta que estaba en el 82 la guerra. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Hasta acá tratamos de acercarles el recorrido que nosotros fuimos haciendo en nuestras conversaciones clínicas, convocados por el tema del más allá del principio del placer, la destructividad y la crueldad. Bueno, esperamos que se hayan sentido estimulados como nosotros por este material y ahora queremos invitarlos a compartir sus ocurrencias y de esta manera darle continuidad a la discusión que nosotros iniciamos ya en nuestras reuniones. Como pretexto para esto, les vamos a acercar 2 frases que elegimos entre tantas otras que fueron surgiendo y que son, la primera, el título de nuestra actividad, los estragos de la guerra y el después. Y la segunda, ¿qué ilumina el fuego? Bueno, los invitamos entonces a conversar con nosotros. Ari, Dani, están encargados de las redes. Tenemos intervenciones, preguntas, una consideración por parte de los del público. En Facebook tenemos en principio muchos saludos, avisándonos de los cortes y también sugerencias. Me hizo acordar la forma que tuvimos nosotros de trabajar semejante temática. Nos pasó permanentemente, digo, ¿no? Luego, Marcelo Marmer... ¿Qué sugerencias, perdón? Sugerencias de que apagáramos las cámaras para solucionarnos. Y fue una especie de extensión de nosotros como grupo, la participación en un primer momento. Marcelo Marmer nos dice que le resulta muy interesante el material que estamos presentando. Y Diego Suárez, bueno, enfatiza lo fuerte que es el material y algo muy particular, dice, que es que deja sin palabras. Hasta ahora eso. Buenas noches. Bueno, en YouTube hay saludos, muchos saludos, de algunas personas que se ve que están viendo la actividad, algunos colegas, pero no surgieron interrogantes por ahora ni comentarios. Así que bueno, anímense. Bueno, podemos empezar a dialogar por ahí entre nosotros y a partir del diálogo que se pueda producir. Una acotación. Acá sí. La directora de Secretaría Científica, Cristina Rosa de Salas, nos felicita por la preparación de la actividad. Claudia. Gracias, Cristina. Bueno, una de las cosas que habíamos pensado, que trabajamos bastante, era el tema de la escritura, ¿no? Como en un principio Marmer, y este trabajo de ficcionalizar la escritura a través de sus cuentos, la escritura de su clínica, ¿no? Después, bueno, lo que les traemos hoy de Edgardo Esteban a través de Iluminados por el Fuego, que fue primero algo muy, muy propio, pero después a través de la película colectivizar este dolor. Y algo que también pensamos en los encuentros, algo que trae Marguerite Duras, ¿no? Que cuando ella se reencuentra con un escrito que hubo escrito, que es el dolor, ella hizo algo así como, no guardo ningún recuerdo de haberlo escrito. Entonces pensaba en esta línea, lo sorpresivo del encuentro con el dolor, su propio dolor, y la cuestión de la memoria, ¿no? Que nos resultó a nosotros muy significativa en relación a la elección también de la música.
la película, ¿no? Y ahí cuando hablábamos de la memoria, pensábamos del olvido, del volver a Malvinas para olvidar, volver a Malvinas para recordar, y cuál es, digamos, la lógica del olvido. Me parece que hay algo interesante en esa línea. Yo pensaba también... Perdón, acá nos pregunta Cristina Rosa de Salas, nos hace 2 preguntas. Si pudimos pensar sobre el suicidio, me parece que está conectado con el comentario de Maru de alguna forma, si pudimos pensar sobre el suicidio como efecto de la guerra, y luego que ella también rescata de las actividades el valor de poner palabras. Digo que me parece, para poder pensar integralmente esta cuestión, ¿no?, de la relación guerra, suicidio, palabras, ¿no? Palabras, no palabras. Yo quería, he leído en el chat la pregunta de Cristina acerca de los suicidios, y a mí se me armó una hipótesis en relación a esto, tomando, bueno, yo soy, digamos, bastante lectora de la obra de Viñar, y a mí se me había armado una hipótesis en torno a esto de los suicidios, porque algo que sucede, digamos, cuando regresan los excombatientes, es que los hacen firmar un pacto de silencio. Pero a la vez, digamos, este pacto de silencio también lleva implícito el silencio de la sociedad. Silencio porque casi no se habla de Malvinas una vez que termina Malvinas, ¿no? Y digo, mencionaba a Viñar porque él sitúa, digamos, la importancia de la recepción colectiva de lo traumático, para que eso traumático pueda ser de alguna manera procesado, simbolizado, ¿no?, representado, como un lugar, digamos, donde el que viene de vivir esa experiencia traumática encuentre un alojamiento, ¿sí?, que le permita, ¿sí?, situar ese dolor, ¿no?, ese haber sido objeto, porque realmente creo que esa es la posición en que son colocados, digamos, los excombatientes. Lo vemos en la escena donde muertos de hambre matan la oveja y después son estaqueados, digamos, donde colocar ese dolor. Y la sociedad no encontró allí manera de alojar el dolor. Y mi hipótesis es esa, digamos, es al modo de la hipótesis, más, que bueno, que en parte, tal vez, los suicidios tuvieron que ver con esto. Quizás el silenciamiento también podríamos pensarlo, yo pensaba como la pulsión de muerte actuando en el interior, ¿no?, y generando un escenario melancólico. Pensaba que en la película nosotros vemos la rebeldía del personaje, que es el que después puede a lo mejor salir de este sometimiento, recuperando algo vital, ¿no?, y después produciendo en su vida la película, el libro, escribiendo, pudiendo hacer algo con esto, ¿no?, algo de la vitalidad recuperada en ese no sometimiento, digamos. A mí me parece que ese es el punto de inflexión, digamos, de un sujeto, porque lo vamos a despersonalizar de Edgardo, digamos, sí, pero de un sujeto, ¿no?, sí, que se posiciona, digamos, ¿no?, que comete un acto subjetivo ahí, y que a mí se subjetiviza, claro. Me parece que es el inicio del proceso de elaboración, que, bueno, en este caso Edgardo lo lleva luego a poder hacer todo lo que hace y a cambiar el arma por el micrófono, digamos, Claro. Y hablar, ¿no? Sí. Adriana, acá hay una intervención, hay un par de intervenciones que quisiera transmitir. Empiezo por la última que tengo, que es de Cristina, digo, para redondear un poco la idea que ella viene manejando, y coincide
con la opinión que nosotros estamos hablando acerca de que hubo una cuestión vinculada al silencio colectivo. A mí me gustaría hacer un pequeñísimo aporte que se me acaba de ocurrir respecto del suicidio después de la guerra, el concepto de Anna Freud de identificación con el agresor, digamos, ¿no? En la posguerra. Pero bueno, para seguirlo pensando. Bueno, la querida Tessa Seferer nos hace una pregunta. Hola, Tessa. ¿Qué tal, Tessa? Ella se llama Teresa, yo la llamo Tessa porque los amigos todos la llamamos Tessa. Alude a una novela de Steve Smith, una escritora, que se llama Las vacaciones, un libro de 1949, en donde la autora se pregunta con angustia, terminada la guerra, ¿cuánto va a durar la posguerra? Claro. ¿No? Interesante. Sí. Estragos, ¿no? El después, digamos, de los estragos, el después. El después. Está trayendo Tessa. Que son estragos también, ¿no? Claro. Es interesante la pregunta. Es muy interesante. Bueno, en este luego, caso... Perdóname, aún no te escucho. Iba a comentar algo que dice Susana Lentino, que qué terrible lo del pacto del silencio y cómo se cumplió y cómo todavía está en la sociedad. Sí. El silencio, ¿no? Ese pacto de silencio que bueno, que es lo que se intenta romper acá, ¿no? Yo también pensaba en la relación de los sueños traumáticos y filmar una película, porque el sueño es una filmación hacia adentro, ¿no? Con una pantalla en el interior. Y esta película, bueno, como toda película, es una filmación en una pantalla hacia afuera, y pensaba en esa relación como intento de elaboración, como, bueno, más allá del principio del placer, que se juega en hacer una película, además de la escritura, porque está el texto escrito, pero acá además hay una película. Yo quería retomar la pregunta de Tessa, que me parece sumamente interesante. Que en verdad, tomamos el testimonio de Edgardo, él de alguna manera da cuenta de que la guerra continuó. No solamente porque hubo destrucción, en el sentido de autodestrucción, ¿no? Sino también que se destruyeron lazos sociales, en el sentido de que se sucedió, digamos, una división, esto él lo recalca mucho, entre aquellos que habían sido compañeros en la guerra, ¿sí? Por eso él hace esa división, me parece, entre los excombatientes y los veteranos. Digo, y en ese sentido, la guerra continuó, ¿no? Y además porque la guerra también es algo que, como retomando lo que introdujimos, tomado el texto de por qué la guerra, lo que dice Einstein, ¿no? Es como, bueno, la guerra también la lleva uno dentro de uno, ¿no? Y yo creo que en parte también este pacto de silencio en el que casi todos caímos de alguna manera, yo pensaba si no tiene que ver justamente con desestimar la propia guerra que uno lleva dentro, ¿no? Esa propia crueldad que todos albergamos, ¿sí? Y que, bueno, una guerra pone en escena, ¿no? Y si no hablar de eso, ¿no? Es un modo también de no querer saber de la guerra que uno mismo, ¿no? En esta línea, Clau, es interesante porque pensaba que el texto que tomamos entre Freud y Einstein, algo que rescata Strachey en la introducción, es que estas cartas se tradujeron en varios idiomas
pero en Alemania fueron censuradas. ¿no? Entonces pensaba, ¿no? Algo en esta misma línea, como también algo que se quería ocultar de las palabras de estos grandes pensadores, ¿no? Como... Bueno, dice cosas que se silencian y cosas que se hablan, ¿no? Sitúa estas dos cuestiones en la respuesta que le da Freud a Einstein. Estaba pensando un poco en función de lo que se viene mencionando, que hay como que sostener, hay una dificultad, porque es como que hay que sostener una tensión entre lo individual y lo social para dar cuenta de la elaboración de esta cuestión de la guerra. Es decir, es como que algunas conceptualizaciones de Freud no alcanzarían para extrapolarlas y explicar el fenómeno de lo social, ¿no? Por eso acá se está hablando del silencio del grupo social cuando regresaron los excombatientes. También se podría pensar, no viene al caso, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los sucesos de lo social que provocaron después de la guerra alteraciones en la organización mental de muchos excombatientes y veteranos? Porque, digamos, pasaron distintas cuestiones políticas, momentos políticos, que movilizaban mucho esa cuestión del pacto de silencio, porque el pacto de silencio protegía a algunos y eventualmente protegía a muchos. Así que en ese sentido me parece que hay que seguir tratando de encontrar de qué modo lo social incide y qué cosas de lo social se aportan para esta elaboración individual. Vos sabés, Tere, que esto que vos estás diciendo, sí. Claudia, resto colegas, están las preguntas, se acumularon algunas preguntas, pero que están todas en línea y en relación a la temática que estamos hablando ahora nosotros. Por ejemplo, toma de los aportes que antes se hicieron, de Suárez, ¿qué ilumina el fuego? Y dice, quizá la memoria, los recuerdos borrosos, oscuros, los que no pueden apagarse hasta ser elaborados. Me pareció muy interesante, me parece que es la misma línea que estamos siguiendo. Bueno, nos siguen saludando, muchas gracias. Lili Solari nos felicita, nos dice que es muy interesante el tema de la posguerra, me parece como continuidad del aporte de Tesa. Muchos quedan solos, reflexiona, y sin contención. Suicidio, locura, alcoholismo, pasaje al acto. Luego hay una pregunta que, bueno, veremos cómo la encuadramos. Me parece que se podría pensar por el tema de la guerra. Ivana dice, la guerra de laboratorios por la vacuna, vida y muerte, ¿qué efectos tendrá? No se escuchó, ¿cómo es? La guerra de laboratorios por la vacuna, vida, muerte, ¿qué efectos tendrá? Y luego Alicia Kilner nos pregunta, gracias Alicia, ¿no sería equivalente este silencio, incluso más allá del pacto, creería que el pacto de silencio de ella, que de cualquier modo pudo romperse, con el silencio de los que volvían mudos en la Primera Guerra, también ellos de una guerra de trincheras? Sí. Yo este dato no lo tengo. Yo pensaba en relación a esta pregunta de Alicia, ¿no? No la había leído.
me había curioseado el Facebook, y pensaba en el tema de la memoria, ¿no? Y pensaba que muchos combatientes tanto de la Primera como de la Segunda Guerra, ¿no? Muchos hablan, muchos escriben, muchos producen, ¿no? Pero muchos callan casi absolutamente las experiencias vividas en la guerra, ¿no? Entonces ahí pensaba el tema de la memoria, porque yo decía, bueno, sí, sabemos que recordar, ¿no? Es un modo de poner freno a la repetición, ¿no? Recordar para no repetir, es esta frase que creo que todos coincidimos, pero también qué estatuto tiene la memoria, ¿no? Porque también yo pensaba, si memorizar y rememorizar, no puede tener también un efecto retraumatizante que no ponga coto, digamos, ¿no? Al proceso de elaboración, ¿no? Digo, ¿qué estatuto le damos a la memoria? Y lo unía con la pregunta que hace Alicia, digamos, ¿no? Porque por ahí ese callar era un modo de elaborar. No sé, es una pregunta que me queda ahí latiendo, digamos. Interesante me parece la pregunta el comentario de Alicia, porque es cierto que por ahí no alcancen las palabras, o a lo mejor no sea posible inmediatamente al dolor ponerle palabras, ¿no? Pero eso, a lo mejor, yo pensaba en el pacto, sí, como si fuese el pacto entre la propia imposibilidad de poner palabras o de tocarse con ese dolor a través de las palabras y el pacto impuesto, ¿no? Y que toda la sociedad estuviera acompañando de alguna manera esto, ¿no? Es lo que nos relataba Esteban en algún momento, ¿no? Edgardo Esteban, que por ahí se registraba que la gente no podía hablar de esto, no podía preguntar, no podía acercarse. El límite, digamos, porque la pregunta era los estragos y el después, y la posibilidad de hacer o no con lo traumático, y los límites de la posibilidad de hacer con esto traumático, que la verdad que la guerra es como un escenario que no sé si, forzándolo un poco, digo, puro cultivo de la pulsión de muerte. ¿Cómo no dejar como regada toda la melancolía, ¿no? Y toda esa furia y misericordia dentro de uno mismo, quizás, ¿no? Es interesante, es complejo de pensar, me parece. Campo minado, ¿no? Claro. Acá interviene Agustina Fernández. Hola, Agus. Dice que muy buena la mesa, y siguiendo el comentario de Susana, el silencio hecho pacto multiplica el horror. Pregunto, además del pacto, ¿no hay algo de lo indecible del horror de la guerra? ¿Algo que no logra entrar en el registro de lo simbólico? Claro. Sí, de hecho habíamos pensado un título, no sé si se acuerda, siguiendo la pregunta de Agustina, ¿no? Que uno de los primeros títulos era Huellas de lo indecible. ¿Se acuerdan? Que fuimos como debatiendo en relación a eso. Siempre hay un resto, ¿no? Siempre queda un resto de ese horror. No. Adriana, ¿vos querías decir algo? Sí, pensaba en principio en esto de la deshumanización del otro, ¿no? Como eso llevó también al suicidio y a la posibilidad que tuvo Edgardo y otros de elaborar lo siniestro a través de todos los actos sublimatorios que tuvo. Pero como dijiste vos recién, hay un resto que queda, que se ve en todas las guerras, que es inelaborable, y que los síntomas estos de droga, de alcoholismo, de suicidio, se dieron en todos los genocidios. Así que, bueno, me parece que inclusive recién estaba tratando de imaginarme en una guerra yo, y es inimaginable, ¿no? O sea, uno lo está hablando, pero en realidad
no tiene idea de lo que es estar adentro de la guerra, o sea que hay algo como de lo que estaban diciendo recién, de lo inimaginable que al final le pasó. Eso es algo que nos comentó no me acuerdo si en el Zoom o en la entrevista, Edgardo Esteban, cuando él decide ir a Malvinas, él dice, yo no sabía dónde me metía, no tenía ni idea dónde estaba yendo. Bueno, fueron convocados, digamos, subidos a un avión casi sin ningún tipo de explicación, ¿no? Así como aparece en la película. Están subiendo al avión y él se escapa para ir a hablarle a la madre y avisarle que se está yendo a Malvinas, digamos, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de preparación, ¿no? Fue un acto de... Eso sí, digamos, que resulta algo de la sorpresa en el sentido de lo traumático, ¿no? Esta relación que establece Freud entre el trauma y la sorpresa, ¿no? Aquello que toma al sujeto, ¿no? sin estar preparado para, ¿no? Y casi todos que fueron a Malvinas estaban en esas condiciones, sin ningún tipo de preparación, en ningún sentido, digamos. No solo ningún tipo de preparación, sino que supuestamente en pos de defender un territorio nacional, quienes lo llevaban, quienes eran sus superiores, eran sus mayores hostigadores. Eso es totalmente enloquecedor. Eso es totalmente enloquecedor por donde lo mires, porque supuestamente tus superiores son los que te van a orientar, digamos, en cómo llevar adelante eso que se planteó, ¿no? Supuestamente, pero ellos fueron los más hostigadores. Al mismo tiempo... Se rompe, la vez pasada leía un artículo de Liliana de Nicola, que habla de la crueldad, donde Liliana situaba esta cuestión de que siempre en las guerras hay convenciones, hay códigos, ¿no? Que cuando se rompen los códigos, es donde aparece la crueldad. Y me parece que si hubo una guerra, yo creo que en todas, pero en esta guerra claramente los códigos se rompieron, ¿no? Por eso vemos la crueldad que ejercen los propios superiores, ¿no? Respecto de sus subordinados, digamos, ¿no? Los muchachitos de 18 años que no estaban preparados para enfrentar la muerte, ¿no? ¿Quién puede pensar a los 18 años en la muerte? Dice Edgardo, ¿no? A ver si se me escucha porque tengo la conexión muy inestable. ¿Se escucha? ¿Cómo? Sí, Gladys, sí. Perfecto. Varias veces entré y salí del Zoom y me pareció muy interesante lo que se fue deslizando. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Porque algunas preguntas pude escuchar, otras a medias, pero me parece que lo que están desplegando y que caracteriza a esta guerra es que la pulsión de muerte queda del lado del otro, lo último que traía Claudia. Cuando caen los ideales, el sujeto se queda sin referencia y se queda sometido a la crueldad del otro, al sojuzgamiento, al sometimiento. Queda como en un lugar de opto. Y me quedé pensando que lo que trae Edgardo en la entrevista, que nosotros lo pudimos leer, hay algunos que quedaron referenciados en esta guerra como veteranos en relación a los ideales, pero hubo otros, lo que traía Sibi en relación a la melancolización, lo pensaba en la línea de si caen los ideales, cuando el ideal cae, la crueldad, el superyo cae sobre el sujeto. Es decir, en la medida en que no se referencia, ¿sí?, con un ideal que lo sostenga y diga por qué estuvo donde estuvo, si esto cae, la crueldad cae sobre, es decir, el superyo cae sobre el sujeto. Claro. En esa misma línea, el problema es la instalación de ese ideal. Porque en la guerra misma hay un agotamiento de todo lo que es pulsión de vida. Quedás expuesto a la pulsión de muerte, y si cuando llegás a la posguerra no hay quien te aloje, hay quien te desprecie, y hay quien te pide, entonces quedás expuesto al suicidio, respondiendo un poco lo de Alicia. Tenemos un par de...
¿Cómo? Que se encontraron con todo lo contrario, se encontraron con que no podían hablar. Mi Es como lectura es inevitable que el suicidio y todos esos otros fenómenos. quedan como lugar de objeto, como caídos, como desechos, algunos, no todos, obviamente. ¿No? Fue un rasgo de esta guerra. Tengo acá un par de preguntas del Facebook, si quieren. Sí. Dale. Transmita, o algo más de las preguntas anteriores. Disculpen que tecnológicamente tengo que mi Facebook. Es un segundo nada. Bueno, Job nos dice, se desmiente lo siniestro y al mismo tiempo tal vez no se alojó el dolor. Y muchos fueron, algo que se tocó antes, retraumatizados ante el silencio y la desmentida. Me parece que está hablando de un círculo vicioso, ¿no? Permanente. Nos saluda nuevamente Tessa. Es que, perdón, ¿puedo decir algo? Es que la desmentida, en verdad, funciona retraumatizando, ¿no? Yo me acordaba me hizo acordar un artículo de Ferenczi, donde él dice que cuando un paciente advierte un rasgo en el analista, bueno, podemos discutir, digamos, la técnica de Ferenczi y demás, pero me parece, rescato esto, ¿no? Que cuando un paciente advierte determinado rasgo en el analista, por ejemplo, agotamiento o dolor en su rostro, demás, él dice, hay que reconocérselo, porque tal vez esa situación transferencial, digamos, está evocando, obviamente, algo del paciente, y si uno lo desmiente, lo retraumatiza, ¿no? Entonces, digo, me parece que algo de eso sucedió, digamos, cuando se desmiente, se retraumatiza, y bueno, aparece toda esta catarata, ¿no?, de la posguerra, digamos, ¿no? Sí. Marcelo Marmer interviene, perdón, no sé si estabas diciendo algo, Clau, perdón. No, ya está. Yo iba a decir, pero lo digo después de vos, Dani. Dale, decilo. No, un comentario de Susana Lentino, pero comentamos. Dale, comentalo. Susana dice, lo fuerte que se siente en Ushuaia cuando se juntan los excombatientes en el fogón, en el aniversario del evento, como una especie de santuario y hermandad. Bueno. Sí, totalmente. Hay algo de los lazos ahí, ¿no? Yo estaba pensando de la vida, de la pulsión de vida como unión, como ligadura, ¿no? Todo esto que estamos hablando. El ritual que lleva a la posibilidad de la elaboración también. Me parece que ahí es interesante el ejemplo, porque lo que traíamos antes, ahí hay una ligazón al ideal que permite armar la ceremonia, que es la diferencia con quienes no quedaron ligados al ideal. La ligadura entre las personas también, no solamente, no sé si, yo no sé si lo pensaría el ideal, pero sí pensaría en las identificaciones entre las personas, en las ligaduras libidinales, ¿no? En lo que tiene que ver, digamos, la pulsión de muerte como desligadura y la pulsión de vida como ligando, ¿no? Que, bueno, digamos, en la escena de que se roban la oveja, ahí se ve que hay como se juntan los tres para eso, ¿no? Digamos, ahí hay un lazo en función de algo, ¿no? Un lazo, claro. Y se protegen además, ¿no? Dice, fuimos los tres. Fuimos los tres. Fuimos los tres. Bueno, sigo Dani, vos decías... Marcelo Marmer nos dice, un fenómeno preocupante es la banalización de Malvinas como símbolo cuando se dice que se entreguen las Malvinas a cambio de vacunas, es pretender saltear un tabú. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No sé ustedes. Totalmente. Bueno, de nuevo, Cristina Rosas de Salas, muchas gracias por las felicitaciones, muy amable, parte de todo. Bueno, acá nos agradece Bob Suárez por el comentario. Será por eso, dice, que el sentimiento de la posguerra perduró tanto.
tanto tiempo. Quizás perdura aún hoy y se continúan silenciando los efectos de las víctimas y la crueldad de los perpetradores. A ver si se me pasó por alto algo. Susana hizo otra intervención, Susana Lentino, y dice, ¿qué habrá sentido Balsa que destapó la olla? Uno de los pocos que no cayó. Es cierto. Bueno, lo echaron de todos lados, ¿no? Lo echaron del no sé qué militar, lo echaron de todos lados. Bueno, era, ¿se acuerdan que era un eslogan, el silencio es salud, ¿no? Fundamental. En el obelisco estaba. Alrededor del obelisco. En todos lados estaba. Sí. Pero estaba fundamentalmente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, era como un redondo, algo que rodeaba al obelisco, es decir, el silencio es salud y daba vuelta. Opuesto a lo que a nuestra tarea, ¿no? A nuestro trabajo, que es ayudar a hacer que el paciente ponga en palabras, ¿no? Pensando... Bueno, ¿qué es lo que logra hacer Edgardo? ¿No? Claro. Utiliza el micrófono como arma, hace esa, ¿no? Esa traslación, digamos, ¿no? Esa metáfora, metaforiza, digamos, el arma con el micrófono, ¿no? A mí me parece interesante recuperar. Sí. A ver si. No, lo que yo quería decir es que yo no sé, digamos, personalmente no tengo experiencia, digamos, en el estudio de consecuencias de una guerra y consecuencias de otra guerra. Lo que sí se me ocurre, porque inclusive hace poco salieron artículos en el diario, las guerras producen, digamos, a posteriori, aparecen muchos suicidios de los combatientes. Por eso es que los que combatieron se sienten identificados, digamos, que es algo que Esteban también nos lo dice en el reportaje o en la entrevista. Sí creo que, como se dijo acá, nosotros no teníamos digamos, este es un país donde no hay una representación de guerra. No. Sí, podemos registrar efectos transgeneracionales de la guerra, pero por suerte este es un país que no ha entrado en guerra. Lo que tendríamos que pensar es qué efectos puede tener sobre las generaciones que siguen esta guerra y cómo es transmitida, y en ese sentido recordar la cuestión de lo innombrable, indecible e impensable. Es decir, se me ocurre que actividades como estas lo que buscan, y me parece que de a poquito se puede conseguir, es que una guerra no quede como impensable. Disculpa, Tere, pero acá hubo una matanza de indios, después estuvo la guerra de Malvinas, acá tuvimos guerra, lo que pasa es que tenemos la capacidad de desmentir esas situaciones, pero hubo la matanza de los indios, fue algo que fue el genocidio más grande de la historia. Fue un genocidio que todavía trae consecuencias, ¿no? Y que es muy difícil de integrar. Así que creo que bueno, que... igual resulta interesante esto, lo de las generaciones, ¿no? Porque, trayendo un poco lo que decís vos, Tere, una de las cosas que recalca Esteban es transmitir Malvinas a las otras generaciones más jóvenes, ¿no? Que hay algo de esto que haga marca, que haga signo, y que no solo sea un símbolo de guerra, claro,
¿no? Bueno, Maru, lo que decís, porque yo estaba pensando que también él dijo que el museo no era un museo de guerra, era un museo para conocer, conocer las islas, ¿no? Sí, de hecho en el museo, digamos, hay, por supuesto que hay tanques pero está lleno de aves, de las aves que hay en Malvinas y de todo lo que representa Malvinas. Vale la pena recorrerlo. Bueno, además es muy emocionante, ¿no, Ari? Sí, es muy emocionante y sí, es muy conmovedor realmente. Yo, por ejemplo, era la primera vez que iba y salimos muy conmovidas, ¿no, Maru? No solo, bueno, estar en el museo y la entrevista con Edgardo, que ha sido sumamente generoso con nosotros, ¿no? Abrirse y querer colaborar y estar siempre como muy dispuesto Porque me parece que ahí está la cuestión del legado, ¿no? De, digamos, lo que no pudieron hacer con esa generación en aquel momento, bueno, tratar de dejarle algo a una nueva generación. De hecho, ahí, bueno, quien nos acompañó también estaba Camila, mi hija, y ella le hizo un comentario en esta línea. Bueno, yo me voy con esto, que Malvinas no es solo la guerra, sino es todo esto otro. Entonces, bueno, ahí ya hay un punto a favor de lo que Edgardo quiere hacer en el museo, ¿no? Cómo reivindicar algo en los jóvenes. El después. ¿Saben? El después. Ahí está el después. Ahí está el después. Quiero leer Digo, que quede como marca, que haya una marca, porque digo, me parece que está en relación a esto que traía la pregunta de Agustina, ¿no? Siempre va a haber una marca, ¿no? Pero una cosa es que la marca sea el 100% y otra cosa es que la marca sea el 7% y después, ¿no? Quisiera agregar algo que me parece interesante. Tomando las palabras de Edgardo, ¿no? Quisiera agregar algo interesante que están trayendo en relación a la memoria, lo dice Edgardo en la entrevista, que no es solo la guerra, es el 7%, dice el de Malvinas, como que Malvinas tiene más de 500 años de historia, muchos desembarcos, muchos momentos de lo que traía también Adriana, de colonización, depredación, etc. Me pareció interesante esto, ¿no? Como una marca que puede permitir releer la historia, como que Malvinas me parece que tiene una historia, hablando de memoria e historia, ¿no? La posibilidad de historizar. Claro. La diferencia yo pensaba entre conocer la vida de las Malvinas, de la naturaleza y de todo lo que significa para las Malvinas, y esta cuestión de dar la vida por las Malvinas, ¿no? O por la ideología, no sé si por las Malvinas, ¿no? Pero esa exigencia de dar la vida por el ideal, ¿no? Por la ideología que exige como pulsión de muerte, digamos, como destructividad. Exige la vida. Bueno, a eso fue llamada la guerra, digamos. No puede dejar de nombrar a Raskowski y el filicidio también, ¿no? También. Porque realmente... Bueno, justamente. Fue la matanza las matanzas aquí son de los jóvenes. Claro. Pero esto lo mencionó, nosotros no lo incluimos en la entrevista, pero esto lo mencionó Edgardo. Claro. Yo no sé si en esta entrevista o en otra entrevista que leímos de él, recorrimos algunas entrevistas que había dado en otros lados, y él decía, ¿no? que habían mandado a matar nuevamente a jóvenes, ¿no? Siempre, claro. Una reflexión respecto de lo que dijo Tere, que me quedé pensando, de que nosotros no somos un país de guerras. Sin embargo, más allá de nuestros pueblos originarios que fueron asesinados en genocidios sin nombre, o con nombre, pero lo que pasa es que hay que ponerlos en voz alta, pensaba que muchos de nosotros provenimos de familiares Eso es lo que digo. vivieron guerras. Claro, esto es lo que digo. Vivieron guerras, digo por lo transgeneracional. Sí. Con lo cual, si bien una parte de los argentinos no hemos vivenciado, yo particularmente soy clase 62, tendría que haber estado en Malvinas. Me salvé por estudiar medicina.
pero digo, muchos no estuvimos ni cerquita de la guerra, como hecho vivencial propio. También es verdad que en los discursos que nos han bajado a lo largo de nuestra historia, en muchas circunstancias y por diversos motivos, la guerra siempre estuvo como fenómeno presente en las historias de nuestros ancestros. En muchos casos. Pero me parece que la diferencia, a mí me parece que esta discusión es interesante, porque la diferencia es que acá se trató de desmentir la guerra siempre. O sea, en realidad nos enseñaron que Colón vino a descubrir América, y después de hace muy poco empezó a decirse que esto fue una matanza. Con las Malvinas lo mismo, era muy lejos y quedó desmentido. O sea, creo que el mecanismo de la desmentida es lo que más nos patologizó, nos enfermó, ¿no? Sí, lo que quedaba desmentido era que esa guerra era una excusa para que la dictadura militar se perpetuara en el poder. Esa era la gran desmentida, ¿no? Claro. Y la excusa de la guerra, que ni ellos sabían en qué se metían. Me gustaría leer un comentario de Jorge Balmaceda, que es interesante, que dice: posiblemente el silencio social, entre comillas, no es sin la vergüenza, entre comillas, del estafado. Del estafado. Ese que creyó y se embanderó y terminó arrasado con el relato de los estaqueados y de los chocolates que nunca llegaron. Claro. Ahí está otra vez el tema de la excusa, ¿no? De la excusa de la guerra y para perpetuarse en el poder, y lo que les hicieron creer a los estafados, ¿no? Como dice Balmaceda, coincido totalmente con su aporte, sí, con su intervención. Yo quería dejar, digamos, lo que Adriana trae, lleva a pensar, digamos, no solamente en la pulsión de muerte, sino también en la pulsión de apoderamiento. Esto de vino para descubrir, cuando en realidad vino para apoderarse. Digamos, la relación entre la pulsión de apoderamiento y la soberanía. Pero me parece que esto es algo para entra como en el campo otro momento, ¿no? Porque la relación entre estas cuestiones. Otra cosa que habíamos estado discutiendo era si había una diferencia y cuál es la diferencia entre la agresividad y la crueldad. Eso también lo estuvimos discutiendo, pero cada una de esas cuestiones llevaría todo un tiempo, ¿no? Porque es como difícil definir la crueldad. Yo realmente esto de los códigos de guerra, que los códigos de guerra están escritos para contener la crueldad, la verdad que se hizo una referencia a la ruptura de los códigos de guerra, la verdad que no lo sabía. Interesante, ¿puedo intervenir? Se empalmó, se juntaron dos comentarios. ¿Quién fue la? Dale. Sí, a mí me parece que se está deslizando algo interesantísimo. Nosotros en la introducción hablamos un poco de la respuesta de Freud a Einstein, y de alguna manera Freud dice, es como que la pulsión de destructividad, y podríamos agregarla de apoderamiento, sería como una marca en el orillo en el hombre. Es decir, como que la conquista es depredación, no es conquista. La conquista no es sin depredación. Me parece que remite también al mito originario de Tótem y Tabú. La guerra la podemos leer como un otro, todo saber, todopoderoso, que envía a la conquista
igual al asesinato y la matanza, la oferta de la matanza. Claro, yo quería agregar que... buscando el apoderamiento. Sí. Claro. Sí. Claro, pero me parece que hay un hilo muy fino ahí, ¿no? Que tal vez merezca una disquisición metapsicológica entre lo que sería la pulsión de apoderamiento, la destructividad y la crueldad. O sea, hay que diferenciarlo. Yo busqué un diccionario que era la crueldad y dice deshumanización. Me pareció muy interesante. A eso iba. Claro, porque para matar a otro tenés que deshumanizarlo, ¿no? Exactamente. Reducirlo de su condición de sujeto a objeto, digamos. Claro. Cosificarlo. Muy interesante. Es muy interesante. Primo Levi, en un texto Primo Levi dice que, no me acuerdo quién, un jerarca nazi con el que se encuentra en el campo en algún momento, le dice, usted no es un hombre, ¿no? Bueno, es esto, digamos, es nada, usted es nada, bueno, era un número, ¿no? ¿Qué es lo que dice Esteban? Éramos un número, no teníamos nombre, ¿no? Es la reducción del otro a ser... A un objeto. Objeto. Totalmente un objeto, por eso decía, es interesante y queda abierto para nosotros como analistas pensar esto de los códigos que regulan la guerra y lo que queda por fuera de la ley, que podríamos pensar como los crímenes de guerra, ¿no? Pero también es como una pregunta de qué códigos, qué es lo que puede regular una guerra, digamos. Un código. Bueno, me parece que estamos en hora, gente. La verdad que vuelvo a agradecerle a la Secretaría Científica el espacio para poder trabajar en esta subcomisión. Quiero resaltar el trabajo de todos y cada uno de los miembros de la comisión. Esto fue realmente un trabajo colectivo, arduo. Peleamos, discutimos, fuimos, venimos, pero muy ameno, que de esa manera generamos lazos. Y eso sin crueldad. Sin crueldad. Sin crueldad. Sin crueldad. Y bueno, reiterar el enorme agradecimiento a Edgardo Esteban por su infinita generosidad, por su predisposición, por su calidez, incluso para transmitirnos sus aspectos de su vida, ¿no? Y bueno, no sé si alguno quiere acotar algo más. Claudia, una sola cosita. Nos están saludando de México, de Perú, de Ecuador. Gracias, amigos. Gracias, amigos latinoamericanos. Instituciones. Qué bueno. Buenísimo. Bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos esperamos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.